La entomología forense es el estudio y análisis de los insectos y otros artrópodos con finalidades jurídicas. Los insectos se estudian en los casos de descomposición del cadáver y en caso de contaminación de alimentos o plantas. Los insectos son buenos indicadores de salubridad de una loncha de carne. El primer caso conocido fue en China en el siglo XIII. Se descubrió el asesino porque las moscas acudían a su hoja atraídas por los restos de sangre. Esta prueba fue investigada por Zhou. Se pensaba que las larvas surgieran del cadáver por generación espontánea. Francisco Redi descubrió que las larvas se formaban a partir de huevos de insectos. Lo que se utiliza es el análisis genético para comprobar la existencia de una especie en el cadáver. En 1805 la entomología forense se emplea como apoyo a la medicina legal. Megnin define a los insectos como escuadrillas de la muerte. Hoy en día se utiliza el análisis genético para confirmar la presencia de una especie en el cadáver. Los insectos se revelan testigos fiables en la escena del crimen, ya que son la escena más representada entre los animales. Los insectos cumplen un papel importante por las siguientes características. La primera es que están distribuidos en diferentes hábitats. La segunda es que tienen una descendencia abundante, por lo que nos vamos a encontrar muchas larvas y muchos huevos en un cadáver. Su ciclo de vida está muy bien estudiado, es por esto que podemos saber con exactitud cómo se desarrolla una mosca a partir de los huevos. Tienen el olfato más desarrollado que el ser humano, por esto pueden oler cosas que nosotros no podemos. Acuden al cadáver según una sucesión rigurosa. Cada insecto tiene un papel importante en la descomposición, por esto es que cada insecto va llegando en una fase diferente. Y por último es que constituyen el 80% de la fauna cadavérica. A los insectos se les considera como los testigos silenciosos de los decesos. Los objetivos principales de la entomología forense son establecer el intervalo post-mortem, es decir, cuánto tiempo ocurrió desde la muerte hasta que se halla el cuerpo, establecer si el cuerpo ha sido trasladado, establecer la época del año en la que ocurre la muerte. Los animales tienen una temporada de reproducción en la que nos basamos en el tiempo en el que aparecen las larvas para así poder retroceder en la época del que murió el cuerpo. Las primeras en llegar son las moscas comunes. Los siguientes se comen a las moscas y al cadáver. Y los últimos se comen la ropa, que es fibra vegetal. Es decir, por orden de llegada son las moscas, los escarabajos en fase de descomposición avanzada y los lepidópteros, polillas, en fase de descomposición final atraídos por los tejidos y la ropa. Descripción técnica. Generalmente, primero llegan los dípteros necrófagos, es decir, las moscas. Los coleópteros necrófagos y los depredadores, es decir, los escarabajos y las avispas. Dípteros saprófagos, parasitoides tales como himenópteros y algunos ácaros, colémbolos y hormigas que se encargan de limpiar los huesos. La botánica forense tiene distintos campos de aplicación, por ejemplo, identificar si se trató de un suicidio o de un homicidio, la importación de especies ajenas, ya que estas pueden causar daño a las especies autóctonas del lugar, el tráfico de drogas y también ayuda a identificar la autenticidad de obras de arte, ya que muchos muebles y estatuas están hechos de madera. Abarca muchísimas subdisciplinas como palinología, el estudio de las características del polen, la dendrocronología, que es el estudio de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas, y la limnología, que es el estudio de las plantas en ambiente acuático. Nos ayuda a discriminar si un cuerpo ha sido sumergido en agua o si una persona ha sido matada en el agua. Compañeros y profesor, mi nombre es Miguel y les vengo a hablar sobre los dos tipos de ADN. El ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Bueno, el ADN nuclear es alargado, lo cual se destroza fácilmente y tiene forma de elipse. Este no se conserva, pero se emplea en casos de violencia u homicidio.
Este ADN se encuentra en el núcleo de la célula mitocondrial. El ADN mitocondrial, este es el ADN que sí nos importa, se encuentra en la mitocondria y este ADN sí se conserva. Tiene forma circular y solamente las mujeres lo transmiten a los hijos. Les voy a enseñar una imagen de los dos tipos de ADN. El nuclear, pues obviamente se encuentra en el núcleo de la mitocondria y el mitocondrial alrededor. Aquí está. Yo les voy a hablar sobre la asfixia y la inmersión de un cadáver. Si encontramos diatomeas dentro del cadáver, las diatomeas son un grupo de algas unicelulares que constituyen al tipo más común de fitoplancton. Si los encontramos en el encéfalo, en los riñones, en el hígado e incluso en los alvéolos pulmonares, esto quiere decir que fue por anegamiento. El anegamiento, pues, es la inundación de un terreno. Esto nos indica que la persona fue ahogada. De lo contrario, de no encontrar diatomeas en el cuerpo, nos indica que la persona ya estaba muerta en el momento en que su cuerpo fue arrojado al medio. Esto porque cuando una persona está siendo ahogada, sigue respirando y por ende traga agua. Al tragar agua, también traga diatomeas. En conclusión, la diferencia de la inmersión de un cadáver y la asfixia es que la asfixia es conocida como un delito porque es homicidio y la inmersión de un cadáver únicamente es ocultar pruebas. El intervalo postmortem o el postmortem interval, es su nombre en inglés, es el intervalo de tiempo que transcurre entre la muerte de un individuo y el hallazgo del cuerpo. Para estimarlo se utilizan diferentes metodologías basadas en los cambios que transcurren en el cadáver, los fenómenos cadavéricos. El cronotodiagnóstico consiste en la estimación del momento de la muerte. Se investigan los siguientes fenómenos cadavéricos. El primero, que es el rigor mortis, el enfriamiento del cadáver. Entre las 6 y 8 horas, las primeras horas, la temperatura va a disminuir en 1 grado centígrado. Y esto se va a monitorear tomando una medición de temperatura por el recto. Se utiliza evidentemente un termómetro rectal y hay que meterlo por lo menos 10 centímetros para poder tener una medición precisa. El segundo, que es el livor mortis, que es conocido como lividez, que es el depósito de sangre debido a la posición del cuerpo y a la gravedad. Y el tercero, que es el rigor mortis, que es la rigidez muscular. Esta tiende a desaparecer con el tiempo, pero al final del primer día y el segundo es cuando es más notoria. Otros métodos. Estimulación eléctrica de los músculos. Tenemos una respuesta hasta 13 horas. Varios estadios de la putrefacción que no son tan fiables, ya que cambian dependiendo de las variables ambientales. Acidificación tisular. Pérdida de peso ya que el cadáver va perdiendo líquidos. Hundimiento del globo ocular hasta las 24 horas. La importancia de la entomología forense en el PMI. Los insectos siguen una sucesión ordenada en el cadáver y en esta se mide la longitud de la larva y de las pupas en los diferentes estadios. El papel de la botánica en el PMI. Las plantas tienen temporadas para la floración y para cada etapa del desarrollo. Estas etapas son muy específicas. Tanto plantas como insectos pueden ser utilizados como relojes para la estimación de la fecha de la muerte. Esto se debe a que tienen ciertas temporadas de nacimiento o producción y temporadas para los diferentes estadios de desarrollo. Body form, para investigar la descomposición de cadáver. Se pueden utilizar cadáveres de animales, sobre todo el cerdo, que se dejan descomponer en condiciones controladas. Se conoce la temperatura, la humedad del ambiente y la descomposición del suelo. El uso de cadáveres humanos no reclamados o cuerpos donados para la investigación es poco frecuente debido a cuestiones éticas. Hay que considerar que los fenómenos cadavéricos y las sucesiones siguen tiempos diferentes, según las variables ambientales
como la temperatura y la humedad. Se estudian en diferentes regiones del mundo en sitios llamados body forms para simular la descomposición de un cadáver en condiciones controladas.